crimen fue menor es un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad, crítico literario y sobre todo lector de poesía. En este podcast invito a un lector o lectora tan desquiciada como yo y le pido que nos lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deja mudos o hasta que nos boten del estudio. Este podcast se graba en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio www.radiohuartes.huartes.edu.es y también en Spotify. En este quinto episodio de la segunda temporada he invitado a Miguel Donoso Gutiérrez, que es un amigo, escritor, autor de varios libros de narrativa y poesía, entre los que se encuentran El Adiós y La Maleta. Esos son novelas, ¿no, Miguel? Sí, novelas, las dos. E imágenes sobre el observador y los espacios del tiempo, que sus vueltas son poemarios. Son poemarios. Son poemarios. Sí, exactamente. Miguel ha ganado varios premios literarios, tanto en Ecuador como en México, país en el que vivió durante muchos años, con el infortunio de ser hincha del Cruz Azul. ¿Cómo? El infortunio. El infortunio. ¿Tú eres del América? ¿Tú le vas del América? No, de los Pumas. Bueno, de los Pumas, ya. Sí, porque yo creía que eras joto con eso del América, ¿no? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, Gracias todo por bien, venir. todo bien. Qué chévere que podemos conversar un ratito. Y entre paréntesis, soy cementero porque es el equipo de los albañiles. Es verdad, ¿no? Exacto, es del pueblo, es un equipo del pueblo. Porque la gente confunde que el Cruz Azul es el equipo de la empresa. No. Como todos los equipos mexicanos son de empresas. Ese equipo nació de los juegos entre los albañiles que pertenecían a la empresa, pero hacían el campeonato, claro, y jugaban como el Cruz Emelec Azul. Aquí. El Emelec también es de equipo de trabajadores. Claro, guardando la distancia, pero sí, así es. Sí. Bueno, porque un azul no es igual que el otro, ¿no? Es verdad. Bueno, cuando te preguntaba qué poeta querías leer, me mandaste de un poema de Jaime Sabines. ¿Qué lugar ocupa, antes de leer el poema, ya vamos a leer este texto, qué lugar ocupa Sabines en tu vida? Sabemos que es un poeta muy querido en México y en toda América Latina, que creo que todos los que hemos leído poesía alguna vez hemos leído o escuchado a Jaime Sabines, pero ¿qué lugar ocupa en tu vida el poeta mexicano? Pues mira, Jaime ubica un lugar importante en mi vida porque para mí el tipo me enseñó algo básico, que fue el descomplicarse en lo que tú escribes. Es decir, me parece algo increíble lo que hace él, muy difícil además, porque con un lenguaje sencillo, con una idea clara, siempre te habla y siempre entiendes perfectamente los poemas. No son esos poemas que tú dices, cabrón, no entiendo nada. Claro. No, sí, este tipo no tiene miedo al desnudo. Es decir, es lo que es, te dice lo que dice y no hay ningún tipo de amague, de ocultamiento entre cosas complicadas o entre cosas que no se entienden. No, es así, absolutamente frontal. Es un poco así como lo que hacía Apolinero, ¿no? Claro. Oye, porque sí es verdad que cuando uno lee a algunos poetas, parece que el máximo valor que le encuentran es como a la palabra rebuscada, al retruécano o deliberadamente oscuro y complicado, y uno finalmente uno se queda fuera del poema, ¿no? Sí, con Sabines, ¿no? Pues no entiendes el poema, ¿no? Claro. O sea, de repente dices, qué bonita esa imagen, sí, qué bonita esta otra, pero... Pero solo entiendes vos, o sea, solo entiende el que escribe. Sí, no, y hay algunos que también hacen referencias demasiado intelectuales y pues tampoco le entiendes, ¿no? Claro. En cambio, lo que me encantó de Sabines es que hablaba de lo cotidiano, del amor, del dolor físico, del hastío, pero lo hacía tan bien, tan naturalmente y tan sensiblemente que a mí me impactó desde que lo leí, ¿no? Este es un poema que habla justamente, es una escena cotidiana, cruda, ya vamos a leer, pero algo que nos quieras anticipar antes de la lectura del... Pues mira, para mí este es un poema muy cabrón, porque habla del amor, ¿no? Y habla del amor, y es súper crudo para hablar del amor, porque nos han vendido un tipo de amor de la perfección, un tipo de amor de, eres una maravilla, eres lo máximo, eres mi amor, mi loco amor, y ¿sabes qué, cabrón? El amor no es eso, ¿no? Entonces de repente, cuando yo leí este poema por primera vez, me sentí menos mal, porque yo pensaba que yo tenía un problema al amar, claro, porque yo
comenzaba muy enamorado y hasta llevándole flores a mi novia a los 15 años y la chingada, y al rato ya no la aguantaba y decía, pinche vieja, no la soporto. Y al rato otra vez la soportaba. Entonces yo no entendía muy bien ese rollo hasta que por fin pude entender un poco el rollo a través de él, porque él me dijo, no te preocupes, no tiene nada malo, no es pasa así, nada, sí. ¿no? Maravilloso. Bueno, ya me vas a contar después de la lectura cuándo fue la primera vez que te encontraste con este texto. Pero vamos a la lectura. Aquí está Miguel Donoso Gutiérrez, que leerá el poema Te quiero a las 10 de la mañana del escritor mexicano Jaime Sabines. Bueno, pues ahí te va, a ver cómo me sale. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo. A veces en las tardes de lluvia, pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente, con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dice tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Esta fue una lectura de Miguel Donoso Gutiérrez del poema Te quiero a las 10 de la mañana del escritor mexicano Jaime Sabines, publicado por primera vez en Diario Semanario y Poemas en Prosa en 1961. Entonces es un libro que ya tiene algunos años. Algunos años. ¿Dónde te lo encontraste por primera vez? ¿Te recuerdas la primera lectura de este poema? Si te soy honesto, no la recuerdo. Pero sí, cuando me separé de mi primera mujer, ya llevo 2 al hilo, la tercera es la vencida. Este poema me lo encontré en un libro, en una antología que tenía, y yo ya había leído cosas de él antes, pero no precisamente ese poema. Y cuando me cayó, y cuando lo leí, en medio de esa crisis existencial de una separación con una mujer además que era para mí muy querida, ¿no? Pero que había ese problema entre la cama y la mente, porque eso pasa, ¿no? A veces te llevas muy bien con alguien en la cama y es maravilloso y en ese momento sientes que hay una integración absoluta y que no existe nada más y que claro, eso es maravilloso y puedes hacerlo en la cocina y en el baño y en donde sea y todo el tiempo tienes hambre de la otra persona, pero cuando se acaba eso dices, hijo, ¿y ahora? ¿Qué pasó? ¿De qué hablamos, cabrón? ¿No? Entonces yo no estaba entendiendo bien eso, me costaba mucho trabajo y de repente lo encontré a él y encontré este poema en particular que me dijo, cabrón. Pero ya lo encontraste tarde. Ya lo encontré tarde, muy tarde, sí, así es. Muy tarde. Ya hubieras querido encontrarlo antes. ¿O no? A lo mejor no me servía antes, porque, o sea, las cosas aparecen cuando tienen que aparecer. Sí, es verdad eso, ¿no? Y los poemas aparecen así, no de esta manera. No. Nunca pues aparecen antes los poemas de que pasan las pendejadas. Claro, ¿no? Yo antes de esto, porque mi primera separación con mi primera mujer es muy jovencito, a los 21 años. ¿No? 21 años. 21 años, sí, porque la primera mujer, mi primera hija la tuve a los 20 años, mi primera mujer formal de vivir con ella y todo, la tuve a los 19, entonces, de todas maneras fue joven, pero yo andaba antes muy clavado con Apollinaire. Apollinaire era mi poeta así de clavazón, y entonces yo veía estos poemas circulares y estas cosas y ya andaba metido en ese rollo. Entonces sí, a Sabines yo ya lo había leído y me gustaba mucho, ¿no? Pero ese poema llegó en ese momento exacto y además ni siquiera en un libro que era mío, sino en un libro que encontré en la biblioteca de otro.
Ya, de otro. A los 19, ¿dónde estabas viviendo? En Brasil. En Brasil, ¿no? Ese es el otro país donde viviste a los 19, ¿no? A los 19, de 19 hasta los 21. Sí. Ah, y tu mujer era brasileña. Hasta los 22. Sí, mi mujer era brasileña. Sí, sí. Y entonces lees este poema, ¿no? Uno, cuando se asoma a la obra de Sabines, que es una obra extensísima, ¿no? Y que tiene un montón de temas, y que quizás uno lo que más recuerda de Sabines. Yo me acuerdo haber leído también más o menos a esa edad. Aparte, a mí me pasó algo con Sabines, que cuando yo leí, yo ya no me acuerdo si yo lo leí o lo escuché, porque en el año 99, algo así, cuando le hacen un homenaje famoso en Bellas Artes, el tipo graba sus poemas. Sí, y entonces había un cassette que tenía unos amigos, ¿no? Y que pasaban los poemas. Y eran algunos de los poemas de Sabines. Pero me acuerdo haber leído, y yo me identificaba a Sabines como este poema, digamos, muy erótico, ¿no? Donde o sea, el poema más famoso capaz es Los Amorosos, ¿no? Claro. Que los mexicanos se saben, algunos mexicanos saben de memoria. Y que son un montón. Y por cierto, en YouTube pueden ver, pueden verlo leyendo, está ahí en Bellas Artes. Cuando ya está muy mayor. Sí, y lee muy bien. Sí, lee muy bien. Lee muy bien. Porque te digo, leer poesía es un arte. Y pocos poetas realmente saben leer poesía. Y él sí sabe. Él es muy magnético, él además, ¿no? Ahora, uno lee esos poemas, entonces hay esta cuestión de Sabines con estos poemas eróticos que hablan de sexo. Y este es un poema, déjame ver si te seguí. Este es un poema donde ¿Se habla de sexo en este poema o de la falta de sexo o de la pérdida de ese ímpetu, ¿no es cierto?, que uno tiene al principio de una relación y que se va agotando, y ciertamente es duro de sobrellevar, es no controversial, es duro de llevar, porque estamos en un mundo en el que consistentemente nos insisten en que debemos sentir todo el tiempo, en que debemos estar como enamorados todo el tiempo, no teniendo pasiones radiantes todo el tiempo. Y este poema dice, aguanta, no es así. Así no funciona la cosa. Así es. ¿No? Y es un problema, es un poema donde hay sexo fuerte, además. Imagínate, él le dice, ¿no? Hay sexo fuerte en una línea, ¿no es cierto? Sí, en una línea y comienza con eso, o sea, porque está diciendo primero de entrada que la quiere. Y luego le dice que la quiere de tal hora a tal hora. Y luego ya no la quiere mucho porque comienza con lo cotidiano, ¿no? Y luego la vuelve a querer. ¿Cuándo la vuelve a querer? Cuando están. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí. Uh-huh. Que de algún modo me lo dice tu rodilla y tu vientre. Uh-huh. Que mis manos me convencen de ello. Fíjate, lo convencen de ello. Claro. ¿Ya? Ese es el palo, digamos. Y que no hay otro, exactamente. Y que no hay otro lugar donde yo me venga o donde yo vaya mejor que tu cuerpo. Es como muy explícito, ¿no? Total, pero es explícito, pero al mismo tiempo es tan sencillo que no lo sientes como una cosa demasiado explícita, ¿no? Y es una escena de sexo, digamos, de un matrimonio, ¿no? Es una escena de sexo de lo que pasa realmente en una casa donde están viviendo dos, ¿no? Porque quizás si uno piensa en escenas de sexo, en escenas eróticas, por ejemplo en Octavio Paz, ¿no? Que con quien se odiaban en algún sentido, ¿no? Pero las escenas, que es un gran poeta de poemas eróticos, Paz, claro. Que a Sabines no le gustaba, ¿no? Paz, porque decía justo eso que tú dices, ¿no? Es muy construido, ¿no? Todo está como muy arreglado. Claro. Y las escenas eróticas de Paz siempre suceden como en un ámbito inefable. En cambio este güey es tan sencillo, pero claro. tan real. Y es que el sexo no es como en los poemas de Paz. Mira lo que dice él, nada más, fíjate qué sencillo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. O sea, imagínate, cabrón. O sea, llegamos al orgasmo, cabrón. Estamos en la divinidad y al rato me da hambre. Hagámonos unos taquitos, ¿no? Ese poema, yo lo subrayé, esa línea, ¿no? Nos metemos en la boca de Dios. Es el orgasmo, ese es el momento del orgasmo. Claro. Estamos ahí en lo divino, hasta que yo te digo, cabrón, tengo... Y luego de eso no hay, digamos, un momento, o sea, Jorge Enrique Adum, en una de las líneas maravillosas que yo me acuerdo,
de Adúmdes solía decir, creo que en Entre Marx, solía decir que el amor es eso que queda después del coito. Pero eso también está sobrevalorado, yo creo, ¿no? Así es. Porque aquí también. Sabines dice, no, ¿qué después del coito? O sea, después del coito me da hambre o me quiero ir a dormir, Así es. ¿no? Y esta es una escena de sexo cotidiana, lo más parecido como a la realidad, en el sentido de que precisamente cuando uno es más joven o cuando uno está en los primeros tiempos de su relación, piensa que la sexualidad se va a tramitar en los mismos términos, mira qué palabra horrible que utilicé, pero es precisa, en los mismos términos del comienzo, y luego no es así. Claro. No, luego la convivencia es otro patín. Y te está diciendo que no hay problema, que todo bien, que la eso- onda es normal, Sí. que tú no tienes que ser un semidios o un ser súper especial para decir Claro. que has amado de manera especialísima. No, punto. Es una cuestión que pasa todos los días y que además es un amor que va más allá de eso. Porque en ese momento es una cuestión donde te metes a la boca de Dios y desapareces y te confundes con la otra persona y todo lo demás. Pero después sales de eso y tienes que encontrar motivos para seguir amando a esa mujer, a esa persona, ¿no? Claro. Y en lo diario, con todas sus pendejadas, con todas sus faltas, con todo lo que te caiga mal, porque tú no puedes decir que tu pareja te cae 100% bien. Ay, sí, me caes lindo, te Todo el amo. tiempo, No, claro. pinche pendeja, no hagas esto. O ay, pinche güey, porque eres tan machista. Claro. O sea, nadie puede decir que eso no existe. Ahora Miguel, la elección de escribir este tipo de escenas en prosa, ¿no? Y no en verso, ¿con qué te parece que está relacionado? O sea, exploremos un poco esta elección de Sabines de mandarse este poema sobre este tipo de cotidianidad, donde hay una escena de sexo casero, digamos. ¿Por qué decide hacerlo en prosa? ¿Qué le da a la prosa que el verso no en este poema en particular? Mira, no sé bien, yo creo que hay menos metáforas en esto, aunque Claro. hay las metáforas, pero creo que le resulta más fácil poder tramitar el asunto que lo quiso decir. Es decir, no creo que haya habido una intencionalidad de él al hacerlo, Ujú. sino que más bien hay una espontaneidad de él Una al hacerlo. ok. Porque eso es una de las cosas que a mí también me gusta de él. Y me preocupa a veces, en muchos poetas, que es el asunto de la espontaneidad, ¿no? Es decir, tú notas cuando hay alguien que está hablando o está haciéndolo de alguna manera espontáneo, está sucediendo, o ves también cuando alguien está trabajando mucho el texto, ¿no? Sí, sí, Está mucho, sí. mucho rebuscado, aquí le quito, le cobro, le pongo. Entonces tú ves aquí un tipo que está haciéndolo casi, es fluido, ahí va, porque estoy sintiendo en este momento esto y estoy haciendo lo demás bien escrito. Casi que uno lo puede ver. Y hay hasta una foto de Sabines que me parece maravillosa. La estoy buscando y no la encontré. Pero es una foto famosa que yo recuerdo haber visto muchas veces de Sabines, todavía relativamente joven, escribiendo en la cama. Y a mí Bueno, me acuérdate parece- que él era farmacéutico, ¿no? Su papá Aparte de tenía eso, una sí. farmacia, ¿no? Y entonces él, desde muy joven, pues lo único que supo hacer es ser farmacéutico. Y lo que hacía era atender la farmacia y además luego se enfermó y tuvo una enfermedad muy larga. Entonces su vida era una vida también muy cotidiana y dentro de lo cotidiano él sacó todo este mundo aparte Claro. de sensibilidad, ¿no? Claro. Pero tú te das cuenta que hay muchos trabajos de él donde habla sobre su enfermedad, donde habla sobre el problema que tiene con su cuerpo, donde habla de Claro, esa... porque él se queda... Bueno, él al último andaba en silla de Andaba en ruedas. silla de ruedas y andaba muy jodido y aparte tenía un vicio muy cabrón con el cigarrillo, ¿no? Era un vicio muy cabrón con el cigarrillo que lo jodía también físicamente con todos los problemas que tenía además, ¿no? Entonces es esta imagen del man fumando en la cama, escribiendo en la cama, obviamente teniendo sexo en la cama, uno se lo imagina también comiendo en la cama, que es el lugar, el colchón, ¿no? Es el lugar, no sé si la metáfora, no sé si es muy metafórico eso que digo, pero es el espacio de la cotidianidad en su grado cero. Y la cotidianidad en el grado cero también para mí es la prosa y no la poesía, ¿no? O sea, y creo que no sé si es una elección, como tú dices, yo creo que hay algo también Yo creo que espontáneo, ¿no? es Que más sale como espontáneo, sale. salió ahí como le salió, ¿me entiendes? Porque yo te puedo leer otra cosa de él que me encanta, que la traje está separada, que es un poema bellísimo que se llama La tía Chofi. Sí, sí, sí. Yo tengo un poema acá que quería leer que es un homenaje a él, y en ese homenaje yo hago referencia a la tía Chofi. Pero si yo te leo la tía Chofi, tú te vas a dar cuenta de que ese es un trabajo absolutamente distinto a este. Sí, sí. Absolutamente distinto a eso. Y te das cuenta del nivel de este cabrón para trabajar sus textos cuando le daba la gana de trabajarlos así. Claro.
claro que tiene otros registros y tiene... Yo me acuerdo de ese poema, es un poema muy largo de la tía Chofi, que es sobre la muerte de la tía Chofi. De la tía Chofi, ¿no? Y que es un poema donde, digamos, se quiebra, ¿no? O sea, ante la cuestión del... No, y es bellísimo lo que dice. Y tu poema es sobre la muerte de Jaime Sabines, sí. Oye, ¿qué te parece si... capaz es un buen momento para leer ese poema, leer tu poema. ¿De Sabines? ¿El que le mando a Sabines o qué? El que le mandas a Sabines, sí, que le escribes a Sabines. Bueno, si quieres, lo leo de Sabines que te digo. El de la tía Chofi. El de la tía Chofi. Me gustaría que lo leas porque... Dale, leámoslo. Yo al lado de Sabines pues no soy nadie, güey. Yo leí tu poema y me parece lindísima una escena que cuentas, sobre todo la del principio, toda la primera estrofa. Pero vamos, ¿qué dices? Que si vamos con tía Chofi, por lo menos con unos fragmentos. Déjame ver. Porque sí que es un poema en el que el man... Es preciosísimo y tiene exactamente 2 páginas. Dale. Mira, ahí te va. Tía Chofi, ¿no? Dice: amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi, pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a 100 leguas de aquí estabas muerta, con tus 70 años de virgen definitiva, tendida sobre un cráneo, estúpidamente muerta. Hiciste bien en morirte, tía Chofi, porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita, a quien te consagraste, ya no tenías que hacer, ya luego se miraba que querías morirte y te aguantabas. Hiciste bien. Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos, porque te quise a tu hora, en el lugar preciso. Harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple, pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste. Te siento tan desamparada, tan sola, sin nadie que te ayude a pasar la esquina, sin quien te dé un pan. Me aflige pensar que estás bajo la tierra tan fría de Briozabal, sola, terriblemente sola, como para morirse llorando. Sé que es tonto eso, que estás muerta, que más vale callar. Pero ¿qué quieres que haga si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte? Ah, jorobada tía Chofi, me gustaría que cantaras o que contaras el cuento de tus enamorados. Los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarrillos, y yo no tengo más. Ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte, y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida a todos. Pedías para dar desvalida. Y no tenías un gesto agrio de las solteronas, porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos. Mira nada más lo que dice este cabrón. En medio justo de 2 o 3 ideas que llenaron tu vida, te repetías incansablemente y eras la misma cosa siempre. Fácil como las flores del campo, con las que las vecinas regaron tu ataúd. Nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte. Sofía, virgen antigua consagrada, debieron enterrarte de blanco en tus nupcias definitivas. Tú que no conociste caricia de hombre y que dejaste llegar a tu rostro arrugas antes que besos, tú, casta, limpia, sellada, debiste llevar azares tu último día. Exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios. Sofía virgen, vaso transparente, cáliz, que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierren tus ojos con cuidado de madre mientras entonan cantos interminables. Vas a ser olvidada de todos, como los lirios del campo, como las estrellas solitarias, pero en las mañanas, en la respiración del buey, en el temblor de las plantas, en la mansedumbre de los arroyos, en la nostalgia de las ciudades, serás como la niebla intocable, hálito de Dios que despierta. Sofía Virgen, desposada en un cementerio de provincia, con una cruz pequeña sobre tu tierra, estás bien ahí, bajo los páramos del monte y bajo la hierba que te hace una cortina para mirar el mundo. No, es una maravilla ese poema. Ese poema es maldito. Ya maldito. Te digo, y ahora que lo leías, yo recordaba que este es uno de los poemas que él lee. Ojo, cuando yo hablo de este momento en Bellas Artes, uno se imagina a un poeta leyendo entre 10
pendejos. O sea, no hay 1500 personas en la sala. Está lleno. Y yo el otro día escuchaba... Los de arriba no los oyes como silban, como si fuera un concierto de rock. Sí, es verdad. Era una cosa... El otro día que... Bueno, pero eso es lo lindo de México. Sí. Hay que ser bien claros. O sea, en México... ser poeta hasta paga, ¿no? Sí. Porque te paran bola. Sí. Bueno, él mismo fue, digamos, al principio de su carrera recibió todas estas becas que son como muy típicas del... Yo no entiendo por qué aquí no hay un Fonca, digamos, en Ecuador. Bueno, no sé. Es otra discusión, pero... O sea, claro. Y es México, no es Noruega ni nada de eso. Es como cerca culturalmente. Ahora... No quiero hacer ningún comentario político en medio de este... pero cabía mucho un comentario político. Es verdad. Ahora, te decía que en el poema ¿no? Él se quiebra. O sea, él está leyendo y lee este poema y el man casi que se pone a llorar con el recuerdo de este vivido. Ya es un hombre mayor, es un hombre grande, claro. Está ya muy deteriorado. Y me recuerda que José Emilio Pacheco, yo el otro día escuchaba una entrevista que le hacen al José Emilio Pacheco, que me encanta, ¿no? El José Emilio. Y cuenta una anécdota relacionada a Jaime Sabines. Dice que les invitan a un festival de poesía en algún lugar y entonces José Emilio, relativamente joven, ya le tenía que llevar en la silla de ruedas, no le acompañaba a nadie más. Y dice que era una chinga porque lo paraban en todos lados a Sabines, la gente, o sea, cualquier gente, ¿no? Y se acercaban y le pedían, aunque sea una servilleta, que Sabines les firme, se tomen una foto, qué sé yo. Y estaba tan apenado Sabines que les decía a la gente que venía a saludarlo, bueno, este también es poeta, ¿no? Y José Emilio Pacheco ahí también se quedaba como avergonzado. Bueno, eso cuenta Pacheco para dar cuenta de la enorme popularidad. Además debe haber sido una Sabines. Chinga porque debe haber sido pesado Sabines, porque era un hombre grandote. Un hombre grandote, entonces debe haber sido duro jalar esa silla. Y uno muy del sur de México, ¿no? Porque también él era un hijo de general o algo así. Era de Tuxtla Gutiérrez. Es de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Que por eso entonces también la otra poeta que siempre habla bien de Sabines, porque bueno, Paz habla medio mal de Sabines, hay esta idea de que es un poeta popular, como se lo dice desdeñosamente, ¿no? Sí, pero ya sabes que Paz es medio mamón. Sí, es bien mamón. Y otra que le aprecia mucho es Rosario Castellanos, porque también es de por ahí, ¿no? O sea, Rosario, estos poetas del sur de México, que es una zona... Lo que pasa es que en México, acuérdate, que el rollo era que la literatura era de la capital. Claro. Los de provincia, pues no existían. Es más, una gran revolución que se hace en México, de alguna manera, es mi papá. Miguel Donoso Pareja hace una revolución en México con los talleres literarios. Talleres por todo el país. Comenzó en el DF, comenzó en la rectoría de la UNAM, con un taller que le dejó Tito Monterroso, pero de ahí, al año siguiente, le proponen en el INBA hacer lo de los talleres. Y se comienza a recorrer los talleres y comienza con San Luis Potosí y Aguascalientes. Ahí se lo llevaba a Villoro, pues. Ahí Villoro iba de asistente con mi papá con 16 años y se lo llevaba a San Luis y todo el rollo a comenzar esos talleres pilotos. Y de a partir de ahí se da en México una revolución en ese sentido, porque comienzan a salir escritores de todos lados, de León, ¿no? de León, de Monterrey, de Zacatecas. El otro día hablé, justo le dije que iba a grabar este programa contigo. El otro día hablé, porque estaba en un taller, con Jorge Humberto Chávez, que él es de Ciudad Juárez, ¿no? Este poeta creo que ganó el Aguascalientes hace no mucho. Y me dijo, bueno, yo te voy a contar algo de Miguel Donoso, de tu papá, de Miguel Donoso Pareja, ¿no? Que lo conoció cuando iba a dar estos talleres, especialmente en Aguascalientes y en San Luis Potosí, ¿no? En estas dos ciudades. Entonces venían del norte de la República, que siempre estaba desconectada de las cosas que pasaban en el centro. Y Sabines fue también, que tiene unos poemas hasta graciosos, comentando su vida como diputado de Chiapas, ¿no? Porque también fue político, ¿no? Sí. Y uno piensa en este poema Te quiero a las 10 de la mañana, ¿no? Que es un poema en algún sentido sobre la vagancia del poeta, que no es vagancia en el sentido clásico, sino porque es de tener el cuerpo ahí arrojado y abandonado a la concupiscencia, digamos.
que tenía que ahora ser diputado e ir al Senado de la República a chambear. Y entonces él se ríe mucho, ¿no? Dice, yo soy un poeta inútil acá y tengo que venir de diputado de la nación. Pero que daba muy, muy buena cuenta de la relación que tienen los poetas de provincia con la capital. Era terrible. El desdén, ¿no? A los poetas de la provincia. Era terrible. Y te digo, en ese tiempo, cuando el papá comienza con los talleres, pues los premios nacionales lo ganaban solo la gente del Distrito Federal. Y de repente resulta ser que los premios nacionales los comienzan a ganar los talleristas. Y ganan los premios nacionales de cuento, los premios nacionales de poesía, y comienza a cambiar radicalmente la cuestión. Entonces llegan a tener talleres hasta en Tijuana, Monterrey, Sinaloa, Sonora, o sea, comienzan a tener talleres por todos lados, ¿no? ¿Y quiénes comienzan a hacer los talleres? Los mismos talleristas de mi papá, o sea, comienza a ser una cosa en México importante, ¿no? Entonces se comienza a desarrollar la literatura de una manera diferente a lo que había, ¿no? Había Paz, había Arriola. Yo me acuerdo mucho que una vez me encontré al mamón de Arriola en San Ángel, en un bar de San Ángel, el güey vestido con capa y sombrero de copa, pero en una actitud, pero una cosa, una pose que tú dices, ay, no mames, güey, pero pesadísimo. Entonces son ese snobismo literario que había, que de alguna manera se rompe con toda esta gente de provincia, que es de lo más normal y todo. Y Sabines, y yo creo que, bueno, habiendo vivido también ahí muchos años, ¿no? Tú viviste muchos más años ahí también, la popularidad de Sabines es solo equiparable, creo, con algunos poetas modernistas. Por ejemplo, con Amado Nervo, con estos tipos, ¿no? Es decir, en un momento en el que la poesía, y él escribe una poesía y que... Y mira, no eso que estás diciendo es súper importante. Es súper importante lo que acabas de decir. ¿Sabes por qué? Porque el problema es que la poesía cada vez se ha alejado más del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? La poesía pierde su función. Porque la poesía tiene que ser una poesía que proponga lectura sencilla y que de alguna manera diga cosas. Entonces, si la gente, o sea, si le metes en un colegio a un cabrón, un poeta muy complicado, no va a poder. Pero si le metes a un tipo que tenga la calidad de este tipo y que se pueda entender, el tipo se va a enganchar y se va a meter. Claro. Pero si la lectura le resulta difícil, complicada y no la entiende, entonces no vamos a llegar a quien debe ser. Y la poesía debería de ser popular. Digo popular en el sentido de que llegara a todo mundo, ¿no? Claro, claro. No de mala calidad, ni mucho menos. Sí. Pero no ser una... No hay para nada mala calidad en Sabines. No, para nada, absolutamente. No, y aparte lo que te digo, no puede quedar la literatura reducida a grupúsculos literarios, que es el problema. Mira, yo te digo una cosa, yo estoy, por ejemplo, absolutamente en desacuerdo con pagar por publicar. Yo no te voy a mencionar nada aquí, pero mandé un libro de cuentos último que tengo, que está ahí, sin editar, a un par de editoriales. Las dos me contestaron, nos encanta, fantástico. Y todo lo demás. Increíble libro. Te mando el presupuesto. Cabrón, ¿cómo me mandas el presupuesto? Sí, te mando el presupuesto. Para que yo, un pinche escritor, chiro, sin plata, pague por su edición. Así no es. Si tú tienes que pagar por la edición, puede editar cualquiera que pueda pagar por la edición. Claro, esa es la lógica que está dominando ahorita. Entonces eso no es posible. Eso no es posible porque tú tienes que tener un nivel X de calidad o de entendimiento con el resto del mundo que te pueda captar, no sé, en fin. Y yo siento que ahora, pues si tú pagas, tú publicas. Y eso no es el camino. Yo nunca he publicado pagando en ningún lugar. Es decir, todas las publicaciones que tengo son de la Casa de la Cultura o una manera así, porque no puedo pagar por eso. Y no debería de ser así la forma, ¿me entiendes? ¿Y tú crees que eso coincide a su vez con que cada vez pareciera que se privilegia los pocos que también publican poesía en este país o en América Latina, que eso justo privilegia una poesía como más malabarista, ¿no? Yo también leo así algunos libros, ¿no? Que se publican al año en los últimos años, libros premiados inclusive, que leo y lo único que a veces encuentro es malabarismo verbal, ¿no? Que lo único que encuentro es adaptaciones de las poetas gringas que están de moda, ¿no? Como medio llevadas al español. Y ciertamente lamento que por ejemplo, en la poesía ecuatoriana, ¿no? Parece que
no es que carecemos de poetas populares. O sea, han habido históricamente poetas populares. Por ahí alguien dice que un poeta realmente llega a, digamos, a ser tocado por los dioses o pertenece ya al Olimpo cuando uno de sus versos empieza a circular en la cultura popular. Que acá es el caso de Silva, digamos. Claro. De Medardo Ángel Silva. Porque aunque no hayamos leído jamás a Silva, todos hemos escuchado... O de Fernando Artieda. O el Fernando Artieda, ese es otro ejemplo. Que es bueno el de JJ, entre paréntesis, sí, es un pero buen ese poeta. Todo mundo alguna vez en su vida ha escuchado o leído una vez. Por JJ, por la cuestión de JJ, porque está conectado así con... Y yo sí coincido contigo, ¿no? Que la poesía muchas veces más se va recluyendo en sus propios cenáculos, ¿no? Y en sus propias prácticas artísticas, ¿no? Que suelen ser como impenetrables. Más allá de que produzcan poetas magníficos. Claro. A mí hay poetas, digamos, extraños que me gustan mucho. Así es. No. Y nadie está diciendo que sean malos, no. Lo que te digo es que hay mucha gente que está escribiendo para grupúsculos que se entienden entre ellos y nada más. Como también del otro lado hay el peligro de que termines en el panfleto y en la pendejada que no sirve para nada literariamente. Es decir, hay una línea muy, muy delicada y eso es lo más grandioso de Sabines. Sí. Que Sabines conserva ese nivel, ¿me entiendes? Para no caer en lo burdo y en también la necesidad de querer gustar a nivel popular, porque no es ese el tema. El tema es que la poesía en sí pueda ser accesible a todo mundo. Y eso es muy complicado. Muy complicado. De lograr. ¿Por qué? Porque te fuerza a no estar pensando nada más en lo que tú quieres decir y en cómo tú lo quieres decir, sin que te importe el resto. Claro. Entonces, claro, es una posición que tú puedes tener. Me importa un culo de los demás. Yo hago lo que yo tengo que hacer porque yo lo siento así. Y está bien, es válido también. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo sobre ese estatuto de la poesía. Yo creo que se ha ido perdiendo cada vez más. Esta cuestión, hemos hablado mucho de eso con un par de personas que vinieron al podcast, ¿no? Con Ibelice Briceño, por ejemplo, que hay un estatuto público de la poesía que se ha ido desvaneciendo con el tiempo. Y hay otro problema también de la poesía, fíjate, se ha ido perdiendo el tema político en la poesía. Claro. Porque se lo toma como panfletario. Claro. Cuando en realidad una de las armas más poderosas en la conciencia social podría ser la poesía. Obviamente la poesía bien hecha, bien escrita, con intencionalidad literaria, ¿me entiendes? Pero que puedan también despertarle a la gente algunas cosas. Mira, yo si más tarde tenemos chance, yo aquí tengo un libro de poesía que te lo traje para regalártelo a ti, porque no sé, ¿lo tienes? Ese no, tengo 3 libros tuyos de narrativa. Bueno, este te lo voy a regalar ahora, te lo traje para ti, se llama 4, eso lo publiqué en la Casa de la Cultura, y son 4 libros reunidos aquí, porque pues no se podía publicar de cada uno, así que lo hice en una sola publicación, ¿ya? Entonces aquí está el de Sabines, pero también hay un libro aquí que se llama Salvio Patria, 1000 veces violada. ¿Quieres leer ese? El libro cuarto, ¿okay? Me gustaría leerte el de Sabines, que va con el tema, pero me gustaría leerte un poema de estos de aquí, porque estos son poemas donde yo, ¿qué pretendo? Yo pretendo con esto tener una posición política también, y que la gente que lea esperaría que lo leyera un chico en el Guasmo Central, cabrón, eso es lo que me gustaría. No me gustaría que lo lea otra gente más que una gente que esté ahí, a nivel popular, y que pueda remecerlo y decir, cabrón, espérate, aquí está pasando algo. Dale. ¿Te leo el de Sabines primero? Como quieras. Yo creo que primero lee este porque estamos hablando de eso ahorita. Bueno. Y al final volvemos con el de Sabines. Te voy a leer justamente el Salvio Patria, ¿ya? Dale. Salvio Patria. Salvio Patria, 1000 veces violada, gloria a ti, huele a maní, a mangle y pino, a sexo y amor. Vamos perdidos en ti,
y en el aire que nos rodea con gritos, pancartas y candidatos, que quieren lucir y relucir en pantallas, en páginas, vallas y volantes, sonando en radios, confundiendo, dirigiendo, imponiendo en el juego del poder a través de ellos intocables, mientras en sus arcas sigue entrando dinero para usar su espacio y entrar a miles de espacios íntimos donde existen historias anónimas que al final les valen verga, como tus montañas, tus valles y mares, tus ojos, tus bocas, tus cuerpos, todos tus corazones. El cóndor levanta las alas en el escudo, lo están asaltando en lo alto de la montaña y huyen en un barquito por el inmenso río hacia la nada del mar que no se ve, que no existe. Uy, está fuertísimo, me encantó, me encantó, porque es esta relectura, o sea, fíjate que es un texto en algún sentido muy actual por toda esta cosa que le está pasando a la Alondra Santiago, ¿no? Con el himno nacional. Y además seguimos en lo mismo. Este escrito es viejo y seguimos en lo mismo. Es igualito. Discutiendo de las mismas pendejadas. Sí, porque... y se siguen robando el país, sí, y siguen haciendo lo mismo y ahí está. Pero por eso cuando tú ves que los cenáculos literarios son cada vez más minúsculos. Yo tengo la idea, ¿no? Y me pasa mucho en general con la literatura, no solamente con la... En algún sentido pasa con la literatura. Que un discurso, la poesía, por ejemplo, se vuelve particularmente oscuro e impenetrable cuando está en decadencia. O sea, cuando ya no tiene forma de comunicar al exterior, digamos, por ejemplo, a la gente, a los lectores. No tiene lectores, entonces ya el valor del poema es exclusivamente el valor que le asignen los poquitos que pertenecen a ese círculo. Y eso es una cagada, porque para mí es una consecuencia justo de algo que hablábamos hace un rato, que decíamos, de gana vamos a hablar de política, pero es que es inevitable. O sea, que no haya un sistema nacional de creadores en Ecuador, que no haya un sistema nacional de investigación, que no haya un fondo permanente para escritores emergentes y para escritores que tienen una trayectoria amplia como la tuya, ¿no es cierto? Que has publicado un montón de libros en diversos países. Que no exista eso, yo creo que también tiene consecuencias estéticas graves en este. Por supuesto. En este y sabes país. Otra cosa que es terrible. Lo terrible es que la educación en nuestro país no dé especial énfasis en la parte del arte en las escuelas primarias. Por ejemplo, yo creo que debería de haber apreciación literaria diferente, deberían de haber mayores lecturas en primaria, ¿no? En primaria, desde chiquitos, más lecturas para los niños. Debería de haber más escuchar música para los niños. Deberíamos de cambiar la forma de educar, porque el problema está en eso. ¿Cómo puedes tú pedirle a un chico que pueda apreciar un escrito si nunca en su puta vida le han leído algo? Claro. Lo han sensibilizado a eso. Claro. Entonces, ese es el problema. O le ponen la literatura en un pedestal inalcanzable. Que los libros, los profesores de literatura ahí a veces hacen un camezo horrible, ¿no? Así de es. poner a la literatura en un pedestal. Porque fíjate, lo que se necesita son lectores. Fíjate, se necesitan lectores, se necesita crear lectores. Claro, ¿Y dónde vas a crear lectores? Vas a crear lectores ahí abajo, a los niños. Por eso a mí un poco me cabrea que cuando se habla de las ferias del libro, ahora que está pasando con la feria del libro, se empiezan a trompear entre los escritores y entre los editores. ¿Y quién demonios piensa en los lectores en este país? Hoy en día, te digo, yo vi toda la discusión en Facebook. La de... Todo lo veía. Y yo, ¿sabes qué? Jamás iba a intervenir ni a decir ninguna opinión. ¿Por qué? Porque me parece absolutamente absurdo. No hagan ferias de libros, hagan ferias constantes de lectura, inviten a los colegios a leer, inviten a los poetas a leer, hagan selecciones importantes, vayan a los colegios. Yo tengo todo un plan, lo tengo escrito porque alguna vez soñé con eso, ya a través de la editorial imaginaria que tenía. ¿Cuál era mi sueño? Mi sueño iba a ser, yo hice el primer maratón poético en Guayaquil. ¿Ok? Eso lo hice yo. Está el libro, son como 45 poetas que están metidos ahí. Y yo lo que quería hacer era ese maratón, pero de escuela en escuela. Claro. Y llevar poetas a las escuelas para
hablar con los muchachos, para leer poesía, para escoger muy bien la poesía que se iba a leer ahí, porque no puedes leer tampoco cualquier poesía donde queden patidifusos y no sepas ni qué está pasando. Paul Celan, así. Sí, tienes que, o sea, y eso es una labor subversiva, en el buen sentido, subversiva. Y eso no existe en el Ecuador, nadie está trabajando eso. Claro. Bueno, vamos acumulando campañas de lectura que fracasan una y otra vez. Es que la idea de la campaña de lectura a mí me parece que no ha funcionado. Yo creo. Porque además la campaña de lectura también se politiza. Claro. Y no solamente que se politiza, sino que caen en grupúsculos que los cogen, y no es así. Hay que hacer algo mucho más desprendido, más ¿no? radical también. Más, sí, y desprendido de egos, porque el problema es el ego, ¿no? Sí. Oye, y cuando lees, como para volver a Sabines, o sea, yo creo que las implicaciones de la poesía de Sabines como medio van por ahí, ¿no? Siempre se comentaba que él era incluso como muy tímido y que no salía mucho, pero me parece que en su poesía sí hay como esta voluntad de conectar con un lector, independientemente quién sea ese lector. Que eso me parece bacán, ¿no? Porque obviamente la muerte es una cosa que está muy presente en... Yo no sé por qué ahorita, mientras decía esto, me acuerdo de un poema del man, que es probablemente un poco cursi, pero que es uno de los poemas que más yo me acuerdo de Sabines, que se llama La Luna. Ah, que es lindísimo. La luna se puede comer a cucharadas, sí, ¿no? Sí, todo el mundo puede comerse un pedazo de la luna, el es preso, precioso. Los amantes que están viendo, no sé, lo la luna receta por un como balcón. una medicina. Eso. Buen verso viniendo de un farmacéutico. Ah, sí, la receta como una medicina. Sí, es más, es una receta. Es una receta, es verdad. En realidad es una receta. Es verdad. Es preciosa. Ahí lo tengo. Lo tengo también. Entonces, me gusta ese, porque la receta es algo, bueno, es un texto, es un documento con el que tiene que lidiar hasta el Daniel Noboa, desde el Daniel Noboa hasta cualquier tipo que se enferma del estómago y va a un centro de salud, ¿no? Así es. Entonces, ese juego, ¿no? Con esas textualidades populares, con esos que son propias que nos pertenecen a todos, me parece lo más valioso de Sabines. ¿Cómo sientes que hoy se lo lee a Sabines? ¿Crees que si es que lo lee un pelado de 18 años hoy que entra a la universidad, lo alcanza a enganchar? Lo engancha, Sí, te lo aseguro, sí. te lo firmo, lo engancha. ¿Sabes por qué lo engancha? Porque es universal, porque es humano, porque son cosas que están allá dentro de los seres humanos. ¿Verdad? ¿Qué dices si para terminar esta conversación, porque tenemos que volver a hablar con otro poema, así alguno de estos días? Cuando quieras, encantado. Si terminamos con tu poema, que a mí me gustó muchísimo, la primera estrofa está brutal, ¿no? De este poema que pertenece a este volumen, ¿no es cierto? A este volumen de cuatro libros, que se llama Cuatro, ¿no es cierto? Cuatro se llama, ajá. Porque te digo, son 4 libros, ¿no? Son 4 libros. Y este está en el libro cuarto y es el poema... Está en el libro tercero. En el libro tercero. Que se llama Vivir no significa nada. Ya, y ese es el poema que se llama simplemente A Jaime Sabines. Sí, Vida 35, porque son puras vidas, ¿no? Ok, A Jaime Sabines. A Jaime Sabines. Este domingo supe de tu muerte. Mi padre me lo dijo. Mi padre que también está cerca de la muerte. Y no fue capaz de contármelo la misma noche en que sucedió, porque yo estaba ebrio, perdido en el mágico y venenoso efecto del alcohol. No sé ni lo que siento, pero sí estoy seguro de que es vacío. Y luego de que estoy lleno de ti, de tus palabras y de tu absoluta sencillez para recibir la vida, los sucesos y los seres habitándola. Hoy, o a lo mejor ayer, ya te juntaste con la tía Chofi y se abrazaron, terminando con la nostalgia de no verse e inaugurando la nostalgia de no ver más a los vivos. Don Jaime, maestro y amigo íntimo, mostrándome el camino de lo sencillo, de la simplicidad profunda de las palabras, inventando un discurso, enseñándole a los hombres que la vida no más es para vivirla de verdad, sin poses, sin exageraciones, sin inventos, porque la realidad es absolutamente más cabrona que lo más cabrón fuera que no la viéramos. Para mí, tú sigues vivo, porque la muerte nomás es la forma de decir que alguien ya no respira el aire de este mundo. Para mí, tú estás muerto, y la muerte permite conocerte más de lo que ya te había conocido. Permite
sentir la pena de ya no tenerte, de no haberte conocido para decirte nada, sino abrazarte y darte un beso cariñoso por todo aquello que me dejaste ver en mi ceguera. Salúdame a la tía Chofi y dile que un día la he de conocer, como a ti también, para darte un abrazo y quedarte viendo, esperando algo nuevo que tengas para decirme. Entonces, este fue el poema a Jaime Sabines que está en esta colección de libros de poemas que se llama 4. Obviamente en este poema aparece el poema de la tía Chofi. La primera escena es casi un homenaje a ese poema, ¿no? Sí, ¿cómo no? Claro, de recibir la noticia de la muerte en un momento de jolgorio. Así es. Es eso, perfectamente captado, ¿no? Es decir, Claro. Por eso la menciona la tía Chofi además, Claro, porque claro. cuando yo me enteré de la muerte de él, y en verdad yo estaba pedo Claro. la noche en que se murió, Y tu viejo no te y quiso mi decir. viejo no me dijo nada, sino me lo dijo hasta el día siguiente ya con la cruda, y puta. Oye, tu viejo lo conoció a Sabines, me imagino. No sé, yo creo que sí, pero no sé, nunca me mencionó mucho de eso, ¿no? Lo que sí era que sabía de mi gusto por Sabines, ¿no? A ver, ¿qué pasa con Sabines para mí? Sabines es una vara acá arriba, que es la que yo en algún momento quisiera poder alcanzar en cuanto a su desarrollo literario, en el sentido de ser un tipo que no escriba complicado y que escriba con cierta profundidad. Así de fácil te lo pongo. Él es un tipo que escribe muy sencillo, pero con un nivel de complejidad en lo que dice que es admirable para mí. Entonces siempre ha sido como, para mí siempre ha sido un maestro, ¿no? O sea, en verdad. ¿Sientes que ha envejecido contigo, que no ha envejecido, que cada vez que lo lees vuelves a descubrir nuevas cosas de... ¿Cómo puede envejecer la voz de alguien? ¿Cómo puede envejecer la voz auténtica de alguien? O sea, ¿cómo puede envejecer la voz de alguien que está viviendo? Porque el problema es ese también. Cuando tú estás viviendo de corrido, sin calcular las cosas, y escribes cuando tú sientes que tienes que escribir, porque hay cosas en tu vida que están pasando y que debes de ponerlas, es distinto, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo ahorita estoy escribiendo una novela, complicadísimo estoy, porque es complicado, porque cada vez que escribes más te complicas y entonces no sabes cómo salir del embrollo. Pero en el caso de la poesía es diferente. Por ejemplo, yo tuve una serie ahora último que escribí que se llama Cuerpo. ¿Por qué? Porque estuve enfermo. Y en ese momento sus poemas tenían que salir. Eran necesarios, porque era parte de un exorcizar la situación. Entonces, me parece que Sabines es una gran muestra de ese poeta que está viviendo y que está escribiendo íntimamente mientras está viviendo. Mientras vive. Maravilloso. Nos vamos a quedar ahí, Miguel. Oye, muchísimas gracias. No, Oye, pues, gracias a ti. Estuvo lindísima esta conversación. La próxima leemos otro poema de Sabines. Bueno, Nos vamos con... Bueno, por supuesto. Muchas gracias por venir. Esperamos también que quienes escuchan este podcast, quienes lo hayan escuchado, hayan disfrutado de esta conversación con Miguel. Háganos saber lo que piensan en las redes de Radio Huartes, en Facebook y en Instagram, donde también nos pueden recomendar un invitado o invitada o también algún poema para leer y comentar. Nos vemos pronto, Miguel. Órale, perfecto. Muchas gracias. Saludos a todos. Ah, y toma el libro. Gracias. Ahí está. Yo por ahora me despido. Me despido y nos vemos pronto con más del Crimen Fue Menor. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2023-2024.